Buenas noches, mi nombre es Valeria Correa y estoy acá con Luciana Quintana, parte de nuestro público objetivo que está en busca de prácticas preprofesionales. Lu, nos gustaría que te presentes, nos digas cuántos años tienes, en qué te encuentras y qué estás estudiando. Gracias, Valeria. Bueno, soy Luciana Quintana Zabaleta, tengo 23 años. Me encuentro buscando prácticas, estoy en noveno ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Perfecto, Lu, y cuéntame, antes de la pandemia ya habías comenzado a buscar prácticas. Sí, de hecho sí, desde creo que un año previo por ahí, porque ya sabía que se me venía sexto, séptimo ciclo, que es como que ya empiezas Ujú. a buscar las prácticas. Claro, ¿y cómo fueron las entrevistas a las que asististe antes de la pandemia? Bueno, de hecho, el cambio con esta parte de pandemia es que, bueno, eran presenciales, obviamente. Ujú, Tenían un tiempo prudente, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo del reclutador y también de la hora del día y demás. ujú, Este, pero de verdad, experiencias buenas. Al inicio, probablemente con las primeras entrevistas que tuve, me sentía bien nerviosa, tensa, ujú. probablemente. Pero ya conforme uno va teniendo más experiencia en entrevistas, te vas sintiendo más tranquila. Claro, ¿y cómo te preparabas para las entrevistas? Buscaba en internet, googleaba, por ejemplo, preguntas frecuentes que te pueden hacer en una etapa de reclutamiento inicial, cosas así. Y Claro. recuerdo que una vez encontré una página donde tenía más de 100 preguntas y respuestas Ujú, posibles y me ayudó muchísimo. Eso de verdad me sirvió. ujú. Y ya cuando comenzó la pandemia, ¿continuaste con tu búsqueda laboral? Y si es así, ¿cómo crees que cambió la metodología del proceso? Sí, de hecho seguí buscando Ujú, porque, bueno, me encontraba trabajando hasta hace como más de un año en otro lugar que no tenía nada que ver con mi carrera, entonces ya necesitaba prácticas. ujú, Sí o sí, peor como era pandemia, continué buscando y el proceso ha cambiado porque obviamente antes, como te decía, las entrevistas eran presenciales. ujú, Ahora todo el proceso es 100% virtual. El contacto con los reclutadores es correo, ujú, prácticamente correo, WhatsApp, si es que avanzas más, pero si no, todo es correo. Y creo que es un toque más frío porque ujú, a veces cuando postulas ya no te responden. O sea, pasan ujú, semanas y ya no te responden, no sabes si estás bien, si no, o sea, en qué quedó. Y, por ejemplo, me encantaría que me den como feedback, ¿no? Porque si no quedé es por algo. Pero ujú. también comprendo, por otro lado, de que son tantos los postulantes que no les alcanzaría probablemente el tiempo para poder responderles a todos. Claro. ¿Y notaste un cambio en la cantidad de ofertas laborales, antes de la pandemia y ahora que comenzó la pandemia? Más o menos. Creo que antes, bueno, yo buscaba, pero no encontraba o no tenía claro qué bolsas laborales me servían o qué Ujú, perfiles o qué páginas, ¿no? Por ejemplo, yo no usaba mucho LinkedIn ujú, antes de pandemia. O sea, empecé a usarlo y actualizarlo y demás durante pandemia porque sabía que era como el único medio para llegar a las empresas, ¿no? Como todo era virtual, entonces empecé a actualizar mi Boomerang, mi LinkedIn y demás, pero antes de no observaba mucho, o sea, si no era como que alguien me pasaba la voz, no ujú, sabía si había prácticas o no, y ahora en pandemia es como que buscas el nombre de la empresa y vas viendo, y siento, o sea, de mi percepción siento que hay más ofertas, pero no ujú. siempre te van a llamar, porque mucha gente ve lo mismo que tú y va a Claro, postular y somos un montón. claro. Y tú comentaste que habías ya buscado alguna asistencia virtual o algún recurso como fueron tus búsquedas por internet, ¿no? ¿Y cómo crees que influyó esto en tu capacitación para postular? Mucho, un montón, porque Ujú, previamente, o sea, como te decía, yo trabajaba en otro lugar que nada que ver con mi carrera y no ujú, tenía idea de cómo era, por ejemplo, algo más relacionado a lo mío. Claro, tengo los estudios y demás porque estoy en la universidad, pero cómo afrontar una entrevista con temas ya más profundos, responder asertivamente, em, qué decir y no decir, hasta qué punto decirlo, porque a veces las preguntas también tienen como que su truquito, ¿no? O sea, te lo están claro. diciendo por algo, no probablemente por la respuesta que vas a dar, sino como lo estás diciendo. Ujú, Entonces, me abrió mucho la mente, dije, puedes jugar con eso, puedes también con tu personalidad. Entonces, fueron varias claro. variables y me ayudó un montón.
Ujú. Y bueno, y aunque sigues en tu búsqueda de prácticas, ¿qué crees o en qué etapa del proceso de selección crees aún que puedes mejorar? Creo que en las entrevistas he notado entrevistas con líderes o como Ujú, cabezas de las empresas, perdón, claro. siento que ahí es donde me pongo quizás un poco más nerviosa Ujú. y probablemente ahí hay bastantes oportunidades para mí de mejorar. Ok. Y bueno, y como última pregunta quería que me respondas. Ahora, bastantes empresas mandan lo que son exámenes psicométricos, ¿verdad? De razonamiento verbal, matemáticos, psicológicos. Entonces, en tu búsqueda también de algún recurso, ¿encontraste algún material de referencia en línea que te ayudara con este tipo de exámenes? No, mira, fíjate, buena pregunta. No encontré como una guía para eso exclusivamente. Lo que sí he visto es que cuando postulas te mandan una especie de guía. O Ok. sea, la misma empresa te manda como que, oye, estos son los lineamientos para llenar tus pruebas. Ujú, Y los ves, son tutoriales como que 2 minutos, una cosa así. No te dicen ujú, las respuestas, obviamente, pero te dicen más o menos cuántas preguntas van a hacer, cuánto tiempo tienes, te dan como la tranquilidad. Pero una guía previa en Google, por ahí, no. Para entrevistas sí, pero para ese tipo de evaluaciones no. ujú. Listo, Lu. Serían todas las preguntas. Muchas gracias por tus opiniones, de verdad. A ti, vale, gracias.